Hasta hace unos años, cuando a uno le hablaban de rico, lo primero que se imaginaba era impresoras. Fíjate que le contemos a la gente cómo ha sido esa evolución. Seguramente no durante los 85 años de historia que llevan, porque sería muy larga, pero sí cómo pasaron del mundo de las impresoras a la gestión documental y ahora a soluciones digitales en general, y en particular cómo han hecho para que los que no eran clientes dejen de asociarlos solamente con máquinas y también los entiendan como protagonistas en el otro mundo. Bueno, Jaime, para comentarte un poco de historia de la compañía, ¿no? Nosotros desde el año, prácticamente desde el 2006, aunque te puedo decir que nuestra fundación también, desde que nos fundamos, en el año 1936, nosotros empezamos una empresa que vendía cámaras fotográficas. De hecho, hacemos lentes para las cámaras. Sí. Y a través del tiempo hemos ido evolucionando, nos convertimos en una empresa mundial de carácter mundial en el mundo de la impresión, por supuesto, pero siempre la visión de nuestra corporación siempre ha sido ir evolucionando, cambiando y atendiendo las tendencias del mercado, ¿no? De todos los mercados que atendemos, sobre todo el mercado B2B, porque nosotros somos una empresa que va dirigida al mercado corporativo 100%. Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, en el año 2006 nosotros teníamos dentro de la visión a nivel mundial, era que teníamos que transformarnos en una compañía diferente y desde allí venimos trabajando. Sin embargo, acá en Colombia, pues eso tardó un poco más, porque el mercado colombiano es diferente, está en un proceso diferente de maduración. Hoy en día ya, pues la pandemia, muchas empresas ha hecho que piensen en que deben acelerar estos procesos de transformación digital y, por supuesto, nosotros como parte de una compañía que atiende compañías, pues estamos en ese momento, ¿no? Estamos en ese momento en el que ya estamos buscando hace algunos años en Colombia transformarnos hacia una compañía que propende sobre todo a la transformación digital, pero sobre todo a convertirnos en una compañía de servicios digitales. Entonces tú me preguntabas cómo ha sido ese camino. Bueno, ese camino ha sido bien retador, porque por supuesto el nombre nuestro en el mercado todo el mundo lo conoce. De hecho, yo siempre cuento acá a los empleados, a todos, que vamos a una empresa y yo voy a una empresa a hacer una visita a un cliente y el vigilante pregunta, ¿y usted de dónde viene? No, de Rico. Y el vigilante le dice a uno, las impresoras. ¿Sí? Entonces, claro, es difícil quitar de la mente de las personas, sobre todo las que están en el mundo laboral, el nombre Rico como una empresa que se dedica a impresión, ¿no? Pero hoy en día ya nosotros a través de no solamente campañas, sino en la estrategia de la compañía, desde nuestra presidencia en Latinoamérica, ya tenemos una estrategia muy clara, muy definida, donde tenemos 3 pilares principales de la estrategia. Uno es robustecer nuestra infraestructura de gestión interna. Ahí nosotros, ¿qué estamos haciendo? Bueno, internamente nos estamos transformando digitalmente también, porque si no lo haces desde adentro, pues para afuera va a ser más complicado. De hecho, aquí estamos trabajando también en Colombia con la fuerza de ventas y haciendo que la fuerza de ventas se transforme hacia el mundo digital, ¿no? Esa es una de las cosas que estamos haciendo principalmente. La otra estrategia que ya está bien definida es un pilar que todos tenemos en todas las subsidiarias de Latinoamérica, y es que nos tenemos que transformar en una compañía de servicios digitales. ¿Y qué servicios digitales? Bueno, servicios digitales empieza con lo que nosotros hemos hecho durante muchos años en el mercado. Lo primero que empezamos a hacer fue convertirnos en una compañía de MPS, que lo que se llama el MPS o se traduce es el famoso outsourcing de impresión. Ahí nosotros, ¿qué hacíamos? Pues nosotros prestábamos todo como servicio. Ahora le llamamos Device as a Services, ¿no? Pero antes se conocía como outsourcing de impresión. Entonces, en esa evolución, nosotros nos dimos cuenta que si nosotros ofrecíamos servicios digitales, pues no rompíamos el ADN de la compañía y podíamos transformar a nuestro negocio de otra manera, ofreciendo otro tipo de servicios. Ya ofrecemos una cantidad de servicios digitales totalmente distintos a una impresora, ¿no? ¿Podríamos profundizar un poco en cuáles son esos servicios digitales, conocer un poco el portafolio? Por supuesto, Jaime, mira, acá nosotros tenemos 3 pilares fundamentales como generamos nuestra oferta de valor. En nuestra oferta de valor, lo primero que hacemos es un pilar que se llama Equipa. Yo te voy a dar el brief de qué es Equipa. Equipa está nuestro famoso MPS, como te mencionaba, que viene a ser el Device as a Services, pero ahí también tenemos todo lo que son las infraestructuras hoy de TI, de tecnología de la información, data centers, servidores en la nube, etcétera, y todo eso lo ofrecemos como un servicio también.
Y también tenemos un servicio que viene de Uruguay, que le llamamos NOC, que es un servicio de administración y de gestión de dispositivos, ¿no? A nivel remoto. Entonces, hoy en día tenemos eso en nuestro pilar de equipo. En nuestro pilar de Conecta, que es otro pilar fundamental de nuestra oferta de valor hoy, ahí tenemos salas colaborativas, todo lo que son las salas a través de, integramos nuestros proyectores, pantallas, y que tienen unos software muy potentes de aliados nuestros como Microsoft, donde nosotros podemos interactuar a través de las pantallas y a través de ellas conectar a las personas en los lugares de trabajo, inclusive hoy en este mundo híbrido donde tú vas a la oficina y te conectas luego con tus otros compañeros que están desde la casa, ¿no? Allí tú tienes, inclusive nuestras pantallas tienen la capacidad de que tú puedes rayar sobre la pantalla, puedes mandar archivos, mensajes, etcétera. Entonces ya eso logra una conexión muy importante entre las personas. Y luego tenemos lo que nosotros llamamos Libera, que es liberar el potencial de los empleados de las organizaciones. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, nosotros tenemos un portafolio en el que trabajamos con aliados, pero también hemos comprado una empresa como DocuWare y lo que hacemos es ofrecer esta herramienta para generar, digamos, a través de lo que son los software de flujos de trabajo y de aprobaciones y de repositorio de información, pues ahí, a partir de ahí, nosotros también con DocuWare hacemos todo ese tipo de gestiones de la información. Además, también en ese pilar nosotros contamos con aliados como IBM, donde ya contamos con un software un poco más avanzado, software de ICM, de captura, etcétera, para también liberar de trabajo a las personas hoy en día en sus diferentes lugares. Y ahí también nos conectamos con algunas soluciones que vienen asociadas a digitalizar los procesos de las compañías, ¿no? Entonces, básicamente eso, digamos, esos tres pilares en un grosso modo te los puedo referir y eso es lo que hoy en día ofrecemos dentro de Rico. Muy bien, dentro de lo que me acaba de decir Camilo, mencionó a IBM, a Microsoft. ¿El modelo cómo es? ¿Hay soluciones propias desarrolladas por ustedes? Además, ¿hay integración con otros proveedores o cómo funciona el modelo? Así es, Jaime. Básicamente, existen herramientas de nosotros, soluciones desarrolladas, en lo cual, digamos, complementando mucho lo que dice Camilo, una de las cosas claves que en esta evolución que hemos tenido como compañía es que no dejamos los equipos a un lado, ¿no? O sea, digamos que nuestro core, nuestro mundo en que nacimos, nuestros equipos multifuncionales se integran a esas soluciones adicionales digitales. Entonces, digamos que no quedó la impresora por un lado y la solución a un lado, no. Digamos que no lo hicimos de esa manera. Lo que hicimos fue integrar esos dos mundos como tal, de tal forma que se vuelvan uno solo y se requieran uno con el otro. Entonces, digamos que eso es importante, ¿no? Eso es importante, digamos que no desviamos la visión que tiene la compañía, sino lo que hicimos fue aprovechar ya esa innovación, esos desarrollos que teníamos en las soluciones e integrarnos con las soluciones que hablábamos ahorita de automatización y flujos de procesos que podemos dialogar más adelante. Hoy en día sí tenemos aliados como Dell, básicamente con esas líneas de negocio que hablaba ahorita en nuestra estrategia de Equipa, en donde digamos que somos partner de negocios que podemos integrar en nuestros clientes que también consumen impresión a toda la parte de infraestructura de servicios con equipos, ¿no? Entonces también tenemos alianzas con Microsoft, todo el tema de licenciamiento, de Office sin ningún tipo de problema, podemos mover ese tipo de soluciones como tal, inclusive con Lenovo, ¿no? Entonces, digamos que tenemos aliados importantes, aliados que son reconocidos en el mercado y en los cuales nos integramos sin ningún problema para brindarle a ese cliente, digamos que todo un panorama de soluciones dentro de este mundo tecnológico. Devolvámonos un poquito algo de lo que me decía Camilo y es el proceso interno de transformación digital de ustedes. Al final de cuentas, estos temas de transformación digital, hoy día ya la gente es más consciente de que son temas más culturales apoyados en la tecnología que temas puramente tecnológicos. ¿Cómo se desarrolló ese proceso? Y aquí específicamente en Colombia, ¿cuáles son esos retos que mencionaba Camilo para que su equipo, su personal de ventas se meta en la onda de la transformación digital? Jaime, esa es una buena pregunta porque como todo proceso, es un proceso que genera cambios al interior de la organización, de las personas, por supuesto, en primer lugar. Y las personas hoy en día, pues todos, desde mi persona hasta todos mis gerentes y los empleados de todas las áreas, están en un proceso en el que están aprendiendo, ¿no? Aprendiendo qué es la transformación digital. De hecho, estamos haciendo algunas iniciativas que ya comenzamos
para que todo el mundo entienda que cuando hablamos de transformación digital y de servicios digitales, ¿qué significa? Lo primero que hicimos nosotros, por supuesto, fue desde la estrategia del negocio, de la estrategia de la compañía, explicarle a cada una de las áreas de la compañía qué significaba eso, porque nosotros queríamos transformarnos digitalmente y por qué queríamos convertirnos en una compañía de servicios digitales, para que quedara claro ese concepto en primer lugar, ¿no? Eso fue lo primero que hicimos. Luego de que tuvimos esa primera fase, pues ya internamente también estamos haciendo proyectos internos, lo que llamamos pequeñas victorias, ¿no? Proyectos internos para que la gente empiece a liberar también su potencial, ¿no? Así como lo hacemos en nuestra oferta de valor, también lo estamos haciendo a través de los software que nosotros mismos ofrecemos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando inicialmente para desarrollar esa cultura. Y por supuesto aquí juega un papel fundamental el área de recursos humanos, ¿no? El área de recursos humanos está llevando a toda la organización a que entendamos cuál es la importancia, el impacto de la cultura, de transformarnos culturalmente y de ser una empresa totalmente distinta y por qué va a pasar eso y por qué tiene que pasar en los próximos, en este año y en los siguientes, ¿no? Porque esto es un proceso de continuo. Esto no es algo que se inicia y termina, ¿no? Tú vas a tener que hacer durante muchos años el proceso para generar este proceso de transformación, ¿no? ¿Me pueden contar un poco cómo se ve el mercado colombiano frente al resto de América Latina y un poco de contexto del mercado latinoamericano en general? Sí, te cuento y te cuento un poco en general a nivel macro. A nivel macro, nosotros en Américas, eso por supuesto traccionado un poco más por los Estados Unidos, el 11% en Américas de las compañías se han convertido en campeones digitales. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con campeones digitales? Es un término un poquito del argot de la transformación digital, donde los campeones digitales son aquellas compañías que se han vuelto o que han hecho ya un sistema de transformación que inclusive ha impactado su propio modelo de negocio y han cambiado y han evolucionado hacia la transformación digital. Entonces, eso está muy traccionado por Estados Unidos. Sin embargo, en Latinoamérica, y uno cuando va por cada país, uno ve muchas diferencias, ¿no? Uno ve países tal vez como Brasil, donde la transformación digital, por supuesto, viene con un paso firme de hace muchos años, pero también en Colombia, hoy en día, sobre todo por el mundo de pandemia, ¿no? Se ha acelerado de manera significativa. Muchas empresas se han dado cuenta de esta necesidad y lo que uno tiene que tener conciencia, que estos son procesos que hay que hacerlos desde la estrategia y desde no solamente los dueños de los negocios, si somos corporaciones también desde las juntas directivas, y hay que hacerlos con paso a paso, ¿no? Con pasos firmes, porque el 84% de las empresas, según Forbes, que fallan en la transformación digital. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque todo es un tema cultural inicial, ¿no? Hay que primero transformar la cultura y la cultura no se transforma de un día para otro. Entonces, eso es lo que debería pasar en Latinoamérica y sobre todo en Colombia, hoy en día, donde hoy en día ya muchas empresas se han dado cuenta de esto y están trabajando sobre esos pasos, pero todavía nos falta. Yo creo que todavía no estamos al mismo nivel de Estados Unidos, por supuesto, pero en Colombia yo creo que se están dando ya estos conceptos y la gente se está preocupando por aprender, ¿no? Y por entender por qué tiene que hacer la diferencia en la transformación digital. Perfecto. Camilo, cuando se habla de transformación digital, una de las cosas que sostienen las compañías es que hoy día, como todo está en la nube y como la distribución de la tecnología es mucho más fácil, de pronto acceder a ella ya no es tan difícil como antes. Digamos que eso se puede matizar de algunas formas porque hay tecnologías que siguen siendo costosas. En la industria en la que ustedes trabajan específicamente, con las empresas con las que trabajan, ¿hay algún aporte de la tecnología en términos de ser más democrática para entrar en el mundo de la democratización de la tecnología que se habla tanto hoy día? Sí, por supuesto. Lo que sucede, Jaime, es que en nuestra industria, sobre todo la industria que hoy tenemos, que hoy trabajamos, que es la industria de tecnología, pero sobre todo la industria de mejorar los espacios de trabajo, ¿no? Pues hoy en día, para cualquier empresa, tener una licencia Zoom, ¿sí? Ya eso no es algo que podría ser costoso y que nadie podía adquirir, ¿no? Hoy en día cada vez se acerca más la tecnología a las personas. Inclusive la tecnología 3D, que en algún momento era propia nada más de grandes compañías para hacer grandes prototipos. Hoy en día eso está
tan desarrollado y hay tanta posibilidad de generar esta tecnología a colegios, donde los colegios ya tienen laboratorios de educación 3D, que anteriormente eso era imposible porque los costos eran demasiado importantes, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros donde estamos, en los mercados donde estamos trabajando y con los portafolios que estamos trabajando, podemos llegar a una amplia gama de empresas, micro, pymes, e inclusive empresas medianas, empresas grandes, pero sobre todo las empresas pequeñas hoy en día pueden acceder a este tipo de tecnologías porque se ha, por supuesto, abaratado los costos, ¿no? Inclusive se habla que en el futuro la inteligencia artificial va a ser tan económica que todo el mundo va a tener inteligencia artificial y no solamente los grandes como Amazon hoy en día que están trabajando con esto, ¿no? Y en términos de la estrategia, ¿cómo les dan ese mensaje a los clientes? Porque pues básicamente los estudios hasta los últimos años todavía indican que en sector empresarial, pequeñas, medianas y micros todavía ven la tecnología como un gasto más que como una inversión. Entonces, ¿cómo es esa labor de llegarles a los clientes y decirles, vea, aquí lo que vamos a hacer no es instalar un equipo, sino darle una solución que realmente va a tener un impacto en su productividad y económica incluso? Sí, en este nivel de empresarial, en las pequeñas empresas y medianas sobre todo, ya se está dando que ellos están entendiendo, primero que si no se transforman, mueren. Eso lo habla con los clientes de las empresas medianas y ya ellos están muy interesados en avanzar y transformarse digitalmente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que claro, ellos miran los costos, eso es lógico. Pero hoy en día tenemos software, herramientas como te mencioné, como DocuWare, que tú puedes tener una licencia de $3,000 simplemente, ¿no? Eso, empezando desde ahí. Después, claro, dependiendo de tus procesos, lo que quieras cambiar, pues empieza ya a subir el nivel y el volumen que puede ser muchísimo más costoso. Pero inicialmente ellos pueden empezar, y como mencioné, con pequeñas victorias. Y pueden empezar con software que son hechos a la medida. Eso es lo bonito de la nube también, porque en la nube ellos pueden tener escalabilidad. Entonces, cada vez que uno vende un proyecto en la nube, este tipo de empresas, pues les interesa empezar con una parte y luego vamos formando capas y dependiendo de las necesidades que van desarrollándose, pues va creciendo este tipo de negocios, ¿no? Listo, justamente dentro de la información previa que recibí, hablan específicamente de DocuWare, Robotic Process Automation de IBM y Data Centers. Me imagino que aquí ya Luis Fernando me contará mucho más en detalle de qué se trata cada una de estas soluciones. Claro que sí, Jaime. Pues básicamente, mira que complementando todo lo que hemos hablado de las compañías, de cómo ven las compañías este proceso de transformación digital, pensamos que al final van a ir por ese camino. Digamos que no hay forma de desviarse. Pensamos que todas las compañías van a necesitar en cualquier momento dar ese paso. Efectivamente, lo que hemos hablado, el tema de la estrategia del negocio, dentro de la estrategia de su negocio es importante. El detectar esos procesos críticos dentro de las compañías es clave como tal, pero al final esas automatizaciones de procesos van a ser muy fundamentales dentro de cada una, ¿no? Digamos que estas soluciones que comentabas, ¿no? De DocuWare, de automatización de procesos de negocio, se caben en cualquier tipo de sector y en cualquier tipo de tareas, siempre y cuando se tengan múltiples pasos. O sea, digamos que eso nos pasa en cualquier empresa. En cualquier empresa, si nos vamos a un ejemplo real, hoy en día un caso real son la facturación electrónica, ¿no? A todos nos llega una factura electrónica, pero ¿qué nos llega? Nos llega a un punto, sí, a veces uno lo abre, no lo abre, personalmente, ¿no? Pero cuando son las empresas, esas sí necesitan abrirlo, ¿no? Y normalmente le llega una persona y esa persona coge el archivito, lo descarga, lo descomprime. Entonces, todo eso, y a veces, muchas veces, una persona es la que está encargada de un proceso como eso, ¿no? Entonces, con estas soluciones que automatizan y optimizan esos procesos, como un DocuWare, como un proceso de automatización de como RPA, vamos a poder lograr que todas esas tareas que son repetitivas como tal y que van a gastar ese tiempo de las personas se automaticen de manera mucho más fácil a través de una herramienta como estas, haciendo que la persona al fin y al cabo se concentre en otra parte del negocio y no en una tarea tan sencilla como esa que hoy en día puede estar pasando. Eso es uno de miles de casos de procesos que podemos nosotros detectar hoy en las empresas y que hoy en día
están quemándole tiempo a las personas en ciertas tareas que no valen de pronto la pena enfocarse para que se pongan a hacer otra funcionalidad mucho más estratégica dentro del negocio, ¿no? Entonces, estas soluciones van enfocadas a esos procesos como tal que permitan automatizar esas tareas repetitivas que los usuarios estén haciendo y adicionalmente a eso complementarlas con todo el flujo de proceso documental, en donde ya ahí empieza todo el proceso de, llegó la factura, yo la autorizo, se la paso al departamento de compras para la que la pague. Todo ese flujo de procesos se puede automatizar con estos workflows documentales que tenemos dentro de la compañía, ¿no? Entonces, digamos que esas son soluciones muy, muy, muy importantes, muy que hacen que las empresas empiezan a ahondar en este mundo de transformación digital y lleguen a hacer sus procesos mucho más óptimos y efectivos, ¿no? Tengo una duda específica con respecto al tema de los data centers. ¿Ahí también trabajan en asocio con alguien o tienen instalaciones propias? Ahí nos integramos, Jaime. Ahí tenemos aliados como Cisco, como tal, en donde hacemos todo el montaje de data center que un cliente en infraestructura puede llegar a tener, ¿no? Okay. Entonces, digamos que tenemos esos aliados clave dentro del negocio para poder tener ese soporte y esa expertise que se requiere. Listo. Tanto Camilo como Luis Fernando han hablado de la estrategia y cuando uno habla con la gente en el mundo empresarial hoy día, lo primero es la estrategia. No piense primero en equipos y en software y en hardware, sino en estrategia. ¿Cómo es el acompañamiento a sus clientes desde el desarrollo de esa estrategia hasta que llegan ya a la implementación de la solución como tal? Nosotros desde el punto de vista comercial, de hecho, todos nuestros account managers, nosotros hacemos una visión primero del cliente, dependiendo de lo que quiera el cliente, ¿no? Porque hay clientes que ya tienen todo claro, su estrategia de alto nivel, ya saben hacia dónde van y nosotros simplemente llegamos a ofrecerles las herramientas que le pueden potenciar su transformación. Pero cuando estás en una fase inicial, lo primero que hacemos es un diagnóstico, lo llamamos el termómetro digital. Entonces ahí empezamos a revisar, eso sí, con las cabezas de la organización, para poder entender en qué estadio están, cómo está esa organización, si efectivamente, si ya tienen la estrategia, si no la tienen, si verdaderamente entienden qué es lo que significa la transformación. Y luego de eso, que nosotros hacemos ese termómetro y ya sabemos en qué estadio están, pues ahí empezamos ya a hacer un trabajo un poco más profundo, un poco más en detalle, para poder, inclusive si el cliente lo desea y él quiere, nosotros mismos hacemos un trabajo colaborativo junto con el cliente para que desarrolle esa estrategia y dentro de sus pilares estratégicos considere la transformación digital y le ayudamos a desarrollar esa misma estrategia durante el proceso de transformación, ¿no? Entonces, eso lo hacemos, hoy lo hacemos, trabajamos para los clientes basados en esto. Muchos de los clientes que hoy tenemos, como yo te comentaba anteriormente, ya están muy entendidos en el tema de transformación, entonces esta parte a veces la obviamos y ya vamos a otro tipo de profundización y detalle del trabajo en campo, ¿no? ¿Por qué ustedes y no la competencia? ¿Por qué yo como cliente debo optar por ustedes y no por un competidor? No, efectivamente, una de las grandes fortalezas es digamos que es toda la experiencia que tenemos, que traemos como tal. Y lo más importante, como lo decíamos ahorita, esto es ese servicio de consultoría que le brindamos a nuestro cliente, que eso es como la clave puntual de que estamos haciéndole una asesoría adecuada y no estamos yendo a ofrecer una solución sin conocerlo primero, ¿no? Digamos que ahí está, el punto importante en este tipo de servicio, Jaime. Yo creo que el hecho de uno brindar una consultoría, el hecho de uno decirle al cliente, venga, usted está perdiendo plata en este proceso o usted puede mejorar sus tiempos y su servicio al cliente en estos procesos, es fundamental. Eso lo valoran más los clientes que si tú le muestras una solución, mira, es que nosotros te hacemos esto, no. Okay. Digamos que para mí ahí está el punto clave. No sé si Camilo tenga algo adicional a... Sí, para complementar a Luis, y buenísimo lo que Luis dice, porque efectivamente eso es lo que diferencia a Ricoh de cualquier otra compañía que esté en este mundo de la transformación. Nosotros, desde que somos empresa de impresión, no ahora, ¿no? Siempre hemos sido una compañía orientada a la venta consultiva. Y nosotros tenemos incluso una metodología propia de Ricoh, lo llamamos RISE,
no quiere decir arroz, le llamamos rice, porque la R es de rico. Pero esa metodología de ventas, ¿qué significa? Que nosotros vamos al cliente, revisamos cómo está el cliente con respecto a las necesidades de sus clientes y de ahí venimos hacia atrás, ¿no? Hacia la empresa, hacia nuestra empresa para entender, listo, conozco al cliente de mi cliente, conozco a mi cliente, sé cuáles son sus necesidades y a partir de ahí yo le ofrezco un portafolio, pero tomando en cuenta todas esas necesidades que tiene su mercado y que tiene el cliente como mi cliente. Entonces, a partir de ahí, hacemos un esquema de trabajo conjunto, porque siempre esto es trabajando con el cliente colaborativamente, logramos entender realmente cuál es la necesidad y ahí es que empezamos a generar una solución. Y las soluciones, lo importante también, o la diferencia de Rico, es que nosotros no solamente tenemos una solución y te vamos a vender esa solución porque sí, sino que nosotros, dependiendo de esa necesidad, integramos todas las soluciones que necesite el cliente. Eso para mí es diferencial, porque muchas veces, por supuesto, va determinada compañía que ha desarrollado un software de transformación, entonces te vende el software, ¿sí? Pero a lo mejor no es lo que tú necesitas. Y cuando haces el análisis un poco más detallado del negocio del cliente, pues te das cuenta que no, él no necesita un software, él lo que necesita es transformar la cultura. No, entonces vamos a trabajar primero desde ahí. Entonces, digamos que esa es la diferencia fundamental que yo te diría que Rico aporta en este nuevo mundo de la transformación digital, pero que viene asociado al ADN como nosotros trabajamos las ventas desde que iniciamos la compañía. No sé si ustedes quieran agregar algo, si tienen en la cabeza algo que yo no les he preguntado y que valía la pena decir como para redondear. Sí, como para hacerte un resumen, una conclusión, Jaime, bueno, importante para las personas, para las empresas hoy en día, tomar en cuenta que estamos en un proceso importante de transformación de todas las compañías a nivel mundial. Esto no es un secreto para nadie, creo que todo el mundo lo entiende, lo sabe, pero que lo primero es cambiar la cultura, ¿no? La cultura y transformar la cultura de la organización, porque es una parte fundamental. El cambio sin cultura, sin cambiar la cultura, no va a funcionar. La tecnología per se no va a cambiar la forma de tu modelo de negocio ni la forma de trabajar. Por eso es sumamente importante que de las directivas de la compañía formen primero la estrategia de transformación y a partir de ahí sí piensen en las tecnologías que van a adquirir. Entonces, eso es como el resumen, conclusión, para que las empresas que están iniciando este camino lo tomen en cuenta para que no se conviertan en ese 84% de empresas que han fallado en la transformación digital, ¿no? Exacto, yo quisiera también, Jaime, digamos que unirme a ese comentario y decir que es el momento, ahorita ese es el momento, es aprovechar hoy todo lo que existe, la oferta de servicios que tenemos para que esas compañías puedan dar ese paso y puedan seguir en ese rumbo ideal, ¿no? Digamos que, como en todo, ¿no? La compañía que no cambia, la compañía que está cerrada en esos cambios, pues digamos que no, de pronto no va a llegar lejos, ¿no? Entonces, es importante que todas esas compañías que hoy en día están pensando en hacerlo, lo hagan y que se asesoren bien con una compañía que tenga esa experiencia en hacerlo.